Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este estudio de profecía bíblica. Gracias a Dios que podemos reunirnos, y quiero anunciarles a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, que viven aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México, que ya estamos teniendo nuestros estudios presenciales. Este es el primer día en el que nos estamos reuniendo presencialmente con un grupo de discípulos muy amados que siguen estos estudios desde el libro del Apocalipsis. Y son discípulos muy queridos, así que si tú vives aquí por la zona, puedes congregarte ya presencialmente con nosotros. Y voy a aprovechar que están aquí en el auditorio para pedirles que demos un aplauso muy fuerte. Gloria a Dios por la vida de todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos a este estudio de profecía. Y vamos a iniciar con una oración y con un canto precioso que exalta el nombre del Señor. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos una vez más y, como dice tu palabra, estar juntos los hermanos en armonía. Te pedimos que tú bendigas a todos los que siguen este estudio de Daniel aquí presencialmente y también en las redes sociales. Te suplicamos que bendigas sus vidas y sus familias, y que este estudio sea de bendición para todos ellos, en Cristo Jesús. Amén. Te amo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Hoy vengo a adorar, postrado ante tu altar. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre la tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, a ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre la tierra.
para salvarme. Eres todo para mí. Eres el alfa y la omega. Eres el rey sobre la tierra. Tú me amaste hasta el final. Diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Gracias te damos, Señor, porque tú entregaste tu vida por nosotros, derramaste tu sangre en esa cruz y nos has dado perdón de pecados, redención y vida eterna. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este estudio. Como mencionaba hace un momento, pues es un privilegio recibir aquí a los discípulos de hace un par de años. Este es un estudio de aproximadamente unas 80, 100 personas aquí los miércoles a las 11 de la mañana. Y pues sean todos ustedes bienvenidos. Les comentaba que antes yo le predicaba a la cámara, ¿verdad? Y yo sé que hay cientos, miles de personas que están siguiendo estos estudios a través de YouTube y las redes sociales, pero es una bendición como pastor y como maestro tenerlos a ustedes en esta mañana. Abran sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4. Vamos a hacer un recuento muy rápido, muy breve de este capítulo 4. Recordamos ahí en el versículo del 1 al 3 cómo Nabucodonosor hace una proclamación después de las maravillas que vio en el capítulo 2, la interpretación que le hizo Daniel de su sueño misterioso y cómo vio a un cuarto ente, a una cuarta persona ahí en el horno de fuego, cuando mandó matar a Sadrach, Mesach y Abednego y los arroja al horno de fuego calentado más de 7 veces. Y ahí en medio del horno de fuego resulta que había una cuarta persona, que era el Mesías, el Señor Jesucristo. De manera que en Daniel 4, versículo 1, Nabucodonosor hace una proclamación y dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicado. Y después en el versículo 3, Nabucodonosor acepta aparentemente la soberanía de Dios. Dice: cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor le da la gloria a Dios y algunos teólogos han pensado que él se convirtió ahí en el capítulo 4, pero más adelante vamos a ver que no fue así, que en realidad Nabucodonosor todavía no le entregaba su corazón al Señor. En el versículo 4 al 7, Nabucodonosor tiene un sueño. Dice en el verso 4 que estaba tranquilo en su casa, estaba yo floreciente en mi palacio, dice el rey. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Aquí vemos a un Nabucodonosor un poquito necio, porque en el capítulo 2, si ustedes recuerdan, ya había mandado traer a los sabios, astrólogos, adivinos, brujos y caldeos para que le interpretaran el sueño de la gran estatua que había tenido, ¿recuerdan? Y ninguno de estos pudo interpretárselos. Eran charlatanes, eran unos mentirosos. Y fue ahí en el capítulo 2 cuando convocó a Daniel, y Daniel fue el único que bajo la ayuda del Señor y la revelación del Señor pudo interpretarle su sueño en el capítulo 2. Pero aquí en el capítulo 4 Nabucodonosor vuelve a cometer el mismo error. Manda a llamar a los sabios, astrólogos, adivinos. Nadie puede interpretarle su sueño hasta que en el versículo 8, ahí llama a Daniel. Vamos a leer el verso 8 y 9. Dice: hasta que entró Daniel delante de mí, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos,
ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Nabucodonosor manda llamar a este jovencito, Daniel, de unos 17 años de edad más o menos. Recordemos que Daniel era un muchacho consagrado a Dios, que abría las ventanas de su cuarto 3 veces al día, se inclinaba, se arrodillaba delante de Jerusalén para adorar a su Dios. Él estaba en el exilio en Babilonia, pero se acordaba que cuando era pequeñito sus padres lo habían instruido en la palabra de Dios. Daniel conocía el libro del Génesis, del Éxodo, del Levítico, conocía los Salmos, conocía los Proverbios, conocía el libro del profeta Isaías, que se había escrito 100 años antes de su tiempo. De manera que aquí Daniel entra delante de Nabucodonosor, y aquí hay una pista que nos deja saber que Nabucodonosor no se había convertido. Vean en el versículo 8 cómo Nabucodonosor dice: entra delante de mí, Daniel, tu nombre es Beltsasar. El nombre Beltsasar era el nombre babilónico de Daniel, y este nombre Beltsasar significa favorecido por Bel, príncipe favorecido por Bel. ¿Y quién era Bel? Uno de los dioses babilónicos. De manera que aquí Nabucodonosor lo hace venir a Daniel, lo llama por su nombre babilónico y dice en el versículo 9: yo sé que hay en ti espíritu de los dioses santos. Aquí Nabucodonosor está invocando a sus dioses babilónicos. No se ha convertido al Dios de Israel. No es cierto que se convirtió. Nabucodonosor es un manipulador. Nabucodonosor es un mentiroso. Y vamos a continuar con nuestra lectura del verso 10 al 12, porque aquí se revela el sueño. Daniel 4, del 10 al 12 dice: estas fueron las visiones de mi cabeza, dice el rey Nabucodonosor, mientras estaba en mi cama. Aquí va el sueño, dice: me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Aquí Nabucodonosor le platica su sueño a Daniel y le dice: mira, Daniel, mi sueño es el siguiente: un árbol gigantesco cuya copa llegaba a los cielos, y debajo de él se ponían toda una serie de animales y de bestias del campo. En sus ramas vivían las aves. Este es mi sueño, Nabucodonosor. Dice ahí en el versículo 13 que vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Es Nabucodonosor el que sigue platicando su sueño. Después de la visión de este árbol, Nabucodonosor ve a un vigilante y santo que descendía del cielo. En la clase pasada analizamos esta palabra en el original arameo. La palabra vigilante es la palabra aramea ir, que se refiere a un ángel guardián mandado por Dios y que tiene la facultad de controlar la caída o el ascenso de una nación o de un rey. Esa es la palabra vigilante. También se le llama santo, vigilante y santo. Nabucodonosor, después de ver este árbol gigantesco, que por cierto lo vamos a ver más adelante, representaba su reino y representaba su propia vida, su majestad, su belleza, su dominio sobre muchas naciones. Eso es lo que simbolizaba este árbol. Ahora ve en sus visiones que se aparece este ángel de parte de Dios, vigilante y santo, que descendía del cielo. Subrayen la palabra vigilante y santo en el verso 13, porque es la única ocasión en toda la Biblia que se le llama a los ángeles vigilantes. En ningún otro pasaje, en ningún otro libro de la Biblia se les llama a los ángeles vigilantes. ¿Y cuál fue la orden de este santo vigilante ángel de Dios? Vean el versículo 14. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra.
con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. ¿Cuál fue la orden de este santo ángel vigilante de parte de Dios? Que el árbol fuera derribado, que cortaran las ramas, que quitaran el árbol, pero que dejaran una cepa, que dejaran el tronco, que dejaran las raíces y el tronco. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el rey Nabucodonosor estaba a punto de recibir un juicio por su enorme soberbia, por su enorme orgullo, porque él pensaba que era el rey más importante de todo el mundo, porque él había desconocido la instrucción de Daniel en el capítulo 2, no se había arrepentido de sus pecados, no se había entregado al Dios de Israel, había hecho una mezcla entre sus dioses y el Dios de Israel. Y en las clases pasadas hemos hecho ya una exhortación bastante fuerte para aquellos que piensan que pueden mezclar la fe cristiana con otras filosofías u otras religiones. Hay personas que, por ejemplo, invocan a las vírgenes o invocan a los santos o invocan otro tipo de espíritus, pero también invocan al Señor Jesucristo, también invocan a Dios. Aquí en México es muy común ver el culto que hacen los brujos, ¿verdad? Y en sus cultos de sanidades tienen ahí la foto de la Virgen, la foto de algunos líderes religiosos de Roma y también una calcomanía del Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es un Dios más de los que ellos han creído. Y esto es un error muy grave. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, debes renunciar a todo lo demás, a todos los dioses, santos, vírgenes, filosofías y religiones del mundo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y tener al Hijo de Dios no es mezclarlo con una serie de religiones o filosofías ajenas. De manera que aquí Dios está humillando, está a punto de humillar al rey Nabucodonosor, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Una de las lecciones más importantes de estos versículos, amados hermanos, en la vida cristiana, es la lección de la humildad. Debemos recordar, escucha, que el puesto más alto al que tú y yo podemos aspirar dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia de Jesucristo, el puesto más alto al que tú puedas aspirar es el puesto de esclavo de Jesucristo. Es el puesto de siervo o sierva de Jesucristo. En la iglesia no es como en las empresas, donde hay diferentes escalones, ¿verdad? Y tienes al director general y a los subdirectores, a los gerentes, a los subgerentes, a los superintendentes, a los obreros, etcétera. Aquí en el reino de Dios no es así. El puesto más alto es el puesto de esclavo de Jesucristo, de siervo de tus hermanos y de tus hermanas. Vamos a confirmar esto en Mateo capítulo 20, si me acompañan. Este es un repaso de las clases pasadas. De hecho, en la clase de la semana pasada leímos este pasaje en Mateo 20, versículo 25. En adelante es el pasaje famoso cuando Santiago y Juan vienen delante de Jesús y le piden que uno sea sentado a su derecha y el otro a su izquierda. De hecho, vienen con su mamá. Vamos a leer desde el versículo 20, Mateo 20, 20. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, postrándose ante Jesús. Imagínense, la mamá de estos muchachitos viene con Jesús y se postra delante de él, verso 21. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Eso se refiere a que morirían como mártires más adelante o morirían por causa del evangelio. Pero, dice el Señor Jesucristo, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, los otros 10 discípulos se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo:
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué dice ahí? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo no vino para ser servido, vino para servir. Y si nosotros estamos siguiendo a Jesús, si somos discípulos de Jesús, entonces nosotros también debemos de servir. Debemos tener ese corazón de servicio al Señor y entre los hermanos. Amén. Regresen a Daniel capítulo 4, vamos ahora al versículo 16. Aquí en el versículo 16 encontramos la sentencia de los vigilantes. ¿Quiénes eran los vigilantes? Los ángeles de Dios enviados, ¿de acuerdo? Versículo 16. Su corazón de hombre sea cambiado, están diciendo los ángeles, los vigilantes, y les sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu, otra vez Nabucodonosor, de los dioses santos, de los dioses santos. De manera que aquí los vigilantes hacen este decreto, un decreto que venía de parte de Dios, un decreto terrible, era una sentencia judicial, un juicio de Dios sobre la vida de Nabucodonosor. ¿Y qué incluía este juicio? Que Nabucodonosor terminaría comportándose como los animales, que terminaría durante 7 años, un periodo de 7 años, en el campo, hermanos, con la barba larguísima, con las uñas como de animal, las uñas de las manos y de los pies, y que se comportaría como un animal. Impresionante. Y aquí hay una enseñanza interesante para nosotros también, porque Dios va a juzgar ciertísimamente a todos aquellos que lo rechacen, a todos aquellos que no lo consideren sus caminos, que se pongan en el lugar de dioses y que le digan: Señor, no te necesito, Señor, yo voy a tomar mis propias decisiones, yo no necesito salvación de parte tuya, no necesito que perdones mis pecados, me voy a comportar como a mí se me dé la gana. De manera que Dios va a juzgarlos a ellos. ¿Y cuál va a ser el juicio? El juicio será el mismo que el de Nabucodonosor. Terminarán tarde o temprano comportándose como animales, como animales. Y si ustedes reflexionan conmigo un momento, se van a dar cuenta que la humanidad no está muy lejos de comportarse como un animal. Desde que Carlos Darwin escribió su famoso libro, La teoría de las especies, ¿verdad?, a través del cual viene la famosa teoría de la evolución, eso es lo que se ha predicado en el mundo entero, ¿no es verdad? Desde la primaria, secundaria, preparatoria y universidad se les enseña a nuestros muchachos que venimos de los primates, que somos mamíferos, Homo sapiens evolucionados, ¿no es verdad? Si llevas a tu niño al Museo de Historia Natural, aquí en México, al Museo de Antropología o a cualquier museo de Historia Natural, en la primera sala te vas a encontrar con la teoría de la evolución, que provenimos de los changuitos, de los primates inferiores, que no somos más que primates evolucionados. Y eso es lo que se predica en la televisión y en las series de Netflix y en el radio. Se llama la doctrina del secularismo humanista. Apúntala. El secularismo humanista enseña que no hay Dios y que si lo hay, no lo necesitamos. Eso enseña el secularismo, ¿sí? Esa es la primera y más grande enseñanza del secularismo. No hay Dios
Y si es que lo hay, no lo necesitamos. Nosotros podemos arreglarnos solos con nuestra vida. La segunda enseñanza del secularismo es que si no hay Dios, o si lo hay, no lo necesitamos. Entonces, en segundo lugar, provenimos de los animales. La tesis de Darwin, la teoría de la evolución. Y número 3, si no hay Dios y provenimos de los animales, cada quien compórtese como quiera y use el sexo como quiera. Y eso es justo lo que estamos viendo en el mundo actual, ¿no es verdad? Yo cuando prendo el noticiero en la mañana o veo alguna serie de televisión o algún programa de política, alguna discusión de política o cosas por el estilo, jamás veo que los conductores oren al principio, jamás veo que le den la gloria a Dios, ni siquiera que lo mencionen, y si lo mencionan es para burlarse de él. Se parecen a Nabucodonosor, se están comportando como animales. Vamos ahora al versículo 19, porque aquí en el verso 19 Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Vamos a estudiarlo. Verso 19, Daniel entonces, cuyo nombre era Beltsasar, recuerden el nombre de Daniel es un nombre hebreo, Daniel, que significa Dios es mi juez, se refiere al Dios de Israel. Dios es juez, Dios es mi juez. Pero aquí se nos recuerda también el nombre babilónico, cuyo nombre era Beltsasar. Quedó atónito casi una hora, subrayen eso en el verso 19, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo, Beltsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Quiero que pongan atención en la frase del verso 19, en primer lugar, quedó atónito casi una hora. Esta palabra atónito es la palabra shemam del arameo, shemam. Recuerden, Daniel capítulo 2 hasta el capítulo 7 está escrito en arameo. Es la única sección de la Biblia que está escrita en arameo. Daniel 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces esta palabra atónito, shemam del arameo, significa quedar aturdido o pasmado. Es decir, después de que Daniel escuchó el sueño de Nabucodonosor, Dios inmediatamente, hermanos, se lo reveló. Él sabía qué quería decir ese sueño. No había duda en el corazón de Daniel. No se quedó atónito o pasmado porque Dios no le hubiera revelado el sueño. Y ahí está Daniel escuchando a Nabucodonosor. Señor, revélame. Señor, no te tardes, me va a cortar la cabeza el rey. Estoy atónito, Señor, estoy en un estado de angustia, pasmado. No era por eso. No era porque Dios no le hubiera revelado el sueño. Dios se lo revela inmediatamente. A medida que Nabucodonosor iba platicando el sueño, Daniel sabía lo que significaba cada cosa. Entonces, ¿por qué se quedó atónito casi una hora? ¿Saben por qué se quedó atónito y sus pensamientos lo turbaban? Porque estaba en un estado de alarma debido a lo que Dios le estaba revelando acerca de Nabucodonosor. Daniel tenía que decirle a Nabucodonosor que venía un juicio terrible sobre su vida, que su reino iba a quedar destrozado en un futuro, que él mismo quedaría bajo el juicio de Dios comportándose como un animal durante 7 años. Y si Daniel se lo decía al rey, corría el peligro y el riesgo de que el rey, ¿qué?, le cortara la cabeza. Por esa razón Daniel quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y ahí tienen a Daniel atónito, ¿verdad? Y está angustiado. ¿Le digo o no le digo? Señor, le tengo que decir. Señor, pero ¿cómo le voy a decir? Entonces el rey le habló ahí en el verso 19 y le dijo, Beltsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. No hay problema. El rey le dio un voto de confianza. Le dijo, Daniel, lo que tengas que decirme, bueno o malo, dímelo. ¿Por qué razón el rey se comportó así? Bueno, porque el rey sabía que Daniel era el único que podía revelarle su sueño. No había nadie más en Babilonia que pudiera revelarle su sueño, porque los magos y astrólogos eran unos mentirosos hasta la fecha. El único que revela la verdad es el Señor. Amén. Entonces Beltsasar le responde y le dice, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Entonces el rey le dice a Beltsasar, y después Beltsasar le responde y le dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal
te quieren. ¿Qué significan estas palabras de Daniel? Bueno, Daniel lo que quiere decir con estas palabras es que él hubiera deseado que este sueño y su interpretación de juicio fuera para los enemigos de Nabucodonosor y no para Nabucodonosor. Daniel tenía mucho respeto, desde luego, por Nabucodonosor y cierta estima por el rey, porque lo había perdonado. Había perdonado a sus amigos, lo había puesto como primer ministro de Babilonia, le había dado de comer, le había dado todo lo que necesitaba. El rey estimaba a Daniel y Daniel tenía un corazón noble. Aunque el rey era un impío de primera y era un asesino terrible, había tratado muy bien a Daniel. Entonces Daniel le quería regresar el favor. Entonces, antes de interpretar el sueño, le dice: rey, ay, Nabucodonosor, yo quisiera que este sueño y los juicios de la desgracia que vienen sobre ti no vinieran sobre ti, mi rey, sino vinieran sobre tus enemigos. Eso es lo que quiere decir el versículo 19. Ahora vamos a avanzar, vamos al versículo 20. Daniel le dice a Nabucodonosor: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, ¿se acuerdan del sueño? Y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Aquí Daniel, yo creo que se sintió un poquito confiado, ¿verdad? Le dijo: mejor primero le doy las buenas noticias. Ahí va la buena noticia primero, ¿verdad? Mira, rey, ese árbol enorme que viste, eres tú, es tu reino. Tu reino es grandísimo como ese árbol frondoso. Todos los reinos del mundo pueden verlo, porque su copa llega hasta los árboles, y le das de comer a miles, si no es que a millones de personas que están representadas por las bestias de la tierra y por las aves que anidan en sus ramas. Oh rey, tú eres poderoso, tú eres grandioso, tú eres el gran rey Nabucodonosor. Yo me imagino que Nabucodonosor pues nada más se sentó así en su trono, ¿no? Y se echó una sonrisa y una risita de ese estilo de los reyes, ¿verdad? ¿Verdad? Se sintió grandioso ahí. Daniel, pues en esta parte del sueño lo exaltó, ¿verdad? Pero después de la buena noticia, ¿qué viene? La mala noticia. Hermanos, una pequeña pausa. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las buenas noticias de parte de Dios? Recibir bendiciones del Señor y todo te está yendo bien, estás sano, tienes a tu familia sana, tus hijitos están creciendo hermosos, sirves al Señor, reclamas todas las promesas del Salmo 23 y todo te va de maravilla. Gloria a Dios por los que a todos les está yendo de maravilla. Pero la vida cristiana no es así siempre. De repente no nos va de maravilla, de repente nos va muy mal. De repente viene el COVID y nos cancela el estudio 2 años. De repente algunos de nuestros amigos y hermanos en Cristo, algunos de este estudio, se nos fueron con el Señor. Y nos da gran tristeza, nos da dolor en el corazón. De pronto viene una crisis económica, viene una enfermedad terrible, muere un familiar muy cercano a tu vida y sientes que te arrancaron algo de tu alma, de tu corazón. Y en Job capítulo 2, versículo 10, viene una pregunta muy interesante para los que les está yendo muy bien, pero también para los que les está yendo muy mal, los que reciben buenas noticias, pero también los que a veces recibimos muy malas noticias. Job 2:10 dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Job? ¿Recibirás de Dios el bien? Amén. Pero cuando venga el mal que Dios permita que llegue a tu vida, ¿ese no lo recibirás? Ese también lo recibiremos. Y el Señor nos dará la fuerza para sobreponernos a todas las pruebas, necesidades, angustias, cáncer o lo que venga a nuestras vidas, hermanos, como el hermano Lalo que nos decía ahorita de su enfermedad. Dios le dará la fuerza a él para poder salir adelante de todas estas pruebas. Amén.
Bueno, después de esta gran noticia, una buena noticia para el rey Nabucodonosor, pues llegaron las malas noticias. Versículo 23, verso 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo. ¿Quién era este vigilante y santo? Un ángel de parte de Dios. Y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Aquí Daniel está recordando lo que el rey le dijo en el versículo 15. Este ángel santo dijo: este árbol está muy precioso, pero córtenmelo ahorita, quítenle las ramas y déjenle nada más las raíces. Versículo 24. Aquí Nabucodonosor le empezó a cambiar el rostro, ¿verdad? Se dejó de reír así como rey soberano. Verso 24. Esta es la interpretación, oh rey. ¿Y la sentencia de quién? Habíamos visto que la sentencia era de los ángeles, ¿no? Porque en el versículo 15 decía que la sentencia era de los vigilantes o del vigilante. Pero en realidad estos vigilantes obedecían a alguien superior. ¿A quién? Al Dios de Israel. La sentencia no venía solo de los vigilantes, más bien venía de parte de Dios. Todas las sentencias y todo lo que ocurre en el mundo viene de parte de Dios, hermanos. Verso 24. Esta es la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Eso significa 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Subrayen por favor la palabra Altísimo del versículo 24. Altísimo es la palabra aramea Iyahi, con doble L. Y esta palabra está describiendo aquí al Dios supremo, al más alto. Por eso se le dice el Altísimo al Señor, el que está sobre todos los dioses, sobre todos los reyes, sobre todos los gobernantes. El que gobierna el universo es el Altísimo. Las malas noticias para Nabucodonosor serían entonces que sería echado de entre los hombres. Tendría que salir de la comunidad real y de la comunidad de los hombres normales, y tendría que habitar en el campo. Comería lo que comen las vacas y los bueyes. ¿Qué comen estos animales? Hierba, forraje, eso es lo que comen. Dormiría en la intemperie, de tal manera que con el rocío del cielo sería bañado. Impresionante juicio sobre Nabucodonosor. Terminó con una enfermedad mental. Hay una enfermedad de la mente clasificada por los psiquiatras, en la cual una persona puede comenzar a comportarse como un animal. Y esto los pastores y los que están involucrados en el Ministerio de Liberación lo conocen muy bien, ¿verdad? Porque cuando viene una persona oprimida por demonios o poseída por demonios, sabemos muy bien cómo se comportan. Se comportan como animales. Unos empiezan a aullar, otros comienzan a caminar en 4 patitas. Una vez me tocó un muchacho aquí en la congregación que llegó después de los servicios: pastor, ayúdeme. ¿Qué pasa, hijo? ¿En qué te puedo servir? Es que siento que, y ahí le cambió la voz. Estaba bien endemoniado, poseído por demonios. Se cayó al piso y comenzó a hacerle como serpiente durante 2 horas. Hasta la lengüita sacaba, hermanos. Es lo que pasó con el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Cuando Jesús va y se encuentra a este muchacho que está semidesnudo y con cadenas. ¡Ah! Y le hacía así como animal, rompía las cadenas y no había quien lo pudiera controlar. Y cuando Jesús llega, inmediatamente, ¿verdad? Los demonios se sujetan a Jesucristo y el Señor los echa al hato de cerdo, ¿se acuerdan? Y queda liberado este muchacho. Es decir, esta enfermedad que los psiquiatras clasifican como una enfermedad mental, nosotros sabemos que es una enfermedad espiritual. Las personas que están muy oprimidas por demonios, repito, o poseídas por demonios, se comportan como animales, como Darwin les enseñó, como el secularismo humanista les enseñó. Así se comporta la mayor parte de la humanidad, hermanos,
como animales. Y esto fue un terrible juicio de Dios por la soberbia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre tremendamente soberbio. Quiero que busquen en sus Biblias el Salmo 107. Vamos al Salmo 107, versículo 40. Miren este salmo precioso que habla acerca de los juicios de Dios sobre los incrédulos. Salmo 107, versículo 40. Está hablando acerca de Dios. Dice: Él esparce menosprecio sobre los príncipes. A ver otra vez, Salmo 107, verso 40. Dios esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Habla desde luego de los príncipes y gobernantes impíos de este mundo. ¿Cómo terminó Hitler sus últimos días? Metido como un ratón ahí en su búnker en Berlín, hasta que llegaron los aliados, comenzó a comportarse como un animal. Le ordenó a Eva Braun, su amante, que se suicidara con una pastilla de cianuro, y después se le agarró una pistola y se dio un tiro en la cabeza, comportándose peor que los animales. ¿Cómo terminó Benito Mussolini? Colgado allí en la plaza de Roma, su cadáver, todo el mundo pegándole porque lo odiaban, porque era un aliado de Hitler. ¿Cómo terminan los gobernantes que invocan a los brujos? Aquí en México hemos tenido varios expresidentes que desgraciadamente han dirigido su política y su gobierno dirigidos por brujos y por espiritistas. ¿Cómo han terminado esos presidentes? No quiero mencionar nombres, pero algunos que saben un poquito de historia de México saben de lo que estoy hablando. Muy bien, regresamos a Daniel capítulo 4, porque aquí se profetiza que el rey Nabucodonosor pasaría 7 años comportándose como un animalito. Versículo 25 al final dice: 7 tiempos pasarán sobre ti. Y estos 7 tiempos definitivamente se refieren a tiempos de años. Entonces sería un juicio de 7 años por los pecados de orgullo del rey Nabucodonosor. Debemos recordar, hermanos, que Dios es el juez. Nosotros no somos los jueces de nadie. Mucho cuidado con apuntar un dedo contra otro hermano, contra un pastor, contra una persona y juzgarlo tú. Esta persona es tal por cual. Cuidado, mejor guárdate tus palabras. En las pocas palabras hay sabiduría, dice Proverbios. Entonces mejor yo doy 10 pasos para atrás y permito que Dios sea quien juzgue todas las cosas. Dice el Salmo 75, versículo 7, apúntenlo ahí en sus cuadernos. Salmo 75, 7 dice: Dios es el juez. Digan conmigo: Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Quién es el juez? Dios. Dios juzgará a los políticos, a los gobernantes, a los reyes, a cada hombre y mujer que ha nacido y que ha vivido en el planeta desde los días de Adán hasta nuestra fecha. Dios es el juez. Solo Dios es soberano y quien gobierna sobre todo el universo, sobre todo el universo. El profeta Isaías tiene un pasaje hermoso donde revela esta enseñanza. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 46. Recuerden que en este estudio vamos a estar viendo muchos versículos y los animo a que se aprendan los 66 libros de la Biblia, el orden de los 66 libros de memoria, para que rápido encuentren los pasajes. Isaías 46, versículo del 9 al 13. Miren lo que dice aquí el profeta Isaías. Isaías 46, versículo 9 en adelante, dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué harás, Señor? Todo lo que quiero. El Señor anuncia el futuro desde el pasado. Versículo 11, que llamo desde el oriente al ave
y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme. Aquí va una palabra para Nabucodonosor y para todos los gobernantes duros de corazón. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Que todos los gobernantes de la tierra aprendan la lección de Nabucodonosor. Si tú ignoras al Señor, si lo dejas fuera, el Señor tarde o temprano te juzgará y terminarás comportándote como un animal. Eso es lo que enseña la santa palabra de Dios. Si tú eres gerente en una empresa, si eres dueño de una panadería, si tienes un negocio, si tienes 4 personas a tu cargo, si en tu casa hay una empleada doméstica que trabaja contigo, un velador, un chofer, si tú eres diputado, si tú eres gobernador de algún estado, si tú eres jefe de la policía, si eres presidente de algún país, aprende la lección de Nabucodonosor. Dios exalta a los humildes, pero quebranta a los soberbios. Vamos a terminar analizando brevemente el verso 26 y 27 para cerrar nuestro estudio, hermanos. Daniel 4, 26 y 27. Dice aquí Daniel, interpretando el sueño de Nabucodonosor, Daniel 4, 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. En otras palabras, Dios no quería destruir a Nabucodonosor, no lo iba a matar ni a mandarlo al infierno, ni iba a destruir Babilonia en ese momento. No. Lo iba a cortar para humillarlo, pero su reino sobreviviría a los 7 años. Y Nabucodonosor también sobreviviría a los 7 años después del juicio. Y aquí hay una lección importante, apúntala. Dios es misericordioso. Esa es la lección. ¿Qué merecía Nabucodonosor, hermanos? Merecía que lo matara el Señor después de su idolatría, de su soberbia, de haber ignorado al Dios de Israel, de haber echado al horno de fuego a 3 de los siervos del Señor, de haber ignorado al principio a Daniel, de querer matarlos. Era un perverso. ¿Qué merecía Nabucodonosor? La muerte y el castigo eterno, ¿no es verdad? Pero el Señor le da una oportunidad. Tu reino te quedará firme, versículo 26, pero con una condición, Nabucodonosor: que reconozcas que el cielo gobierna. Imagínense a Daniel, este muchachito judío, 17 años, yo me lo imagino así flaquito, ¿no? Así bien parecido, ¿no? Así con sus ojitos brillantes al Daniel, ¿no? Vestido con su túnica y con sus guarachitos. Y enfrente tenía al rey más poderoso de todo el imperio de aquellos años, hermanos, que gobernaba desde Egipto hasta Babilonia y de la tierra de Israel y Palestina. El reino de Nabucodonosor, la próxima clase ponemos un mapa si gustan, era enorme, era el más grande sobre la tierra. Ahí está este muchachito humilde sentado frente al gran rey, y el muchachito humilde de parte de Dios exhortándolo. Es necesario que reconozcas, Nabucodonosor, que el cielo gobierna. Y vean el verso 27 para terminar, que está todavía más impresionante. El 27 dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué le está diciendo Daniel en el verso 27? En resumen, le está diciendo: oh gran rey Nabucodonosor, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu orgullo, arrepiéntete de esa soberbia que no te deja. Te crees un semidios, Nabucodonosor. Has lastimado al pueblo de Dios. Eres un soberbio. Crees que tu reino es el más importante, hasta más importante que el de Dios. Nabucodonosor, sigue mi consejo. Tus pecados redime y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. En otras palabras, le dice: conviértete al Dios de Israel. Pero si te conviertes, eso implica arrepentimiento y obras de arrepentimiento. Si tú te arrepientes, haz buenas obras con los pobres. Ayuda a los oprimidos, ayuda a los necesitados. 3 versículos para terminar nuestro estudio que necesito que apunten. Proverbios 16, verso 6.
Y quiero que ustedes sean conscientes que el libro de Proverbios se escribió más o menos entre el año 1000 y el año 900 antes de Cristo, y que Daniel vivió en el 600 antes de Cristo. ¿Por qué les doy estas fechas? Para enseñarles que Daniel conocía el libro de Proverbios. Este proverbio que les voy a dar, Daniel se lo sabía de memoria, porque ya había sido escrito el libro de Proverbios antes que Daniel escribiera su libro. Proverbios 16:6, díganlo conmigo, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Tuvo Dios misericordia con Nabucodonosor? Sí. ¿Le dijo Dios la verdad a través de su profeta? Sí. ¿Tenía todo Nabucodonosor para corregir su pecado? Solamente le faltaba el temor de Jehová. Le faltaba arrepentirse y conocer al Dios de Israel. Segundo pasaje, Proverbios 28:13. También lo conocía Daniel. Se lo sabía de memoria nuestro buen profeta Daniel. Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo y el anterior es para nosotros. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo caemos en algún pecado consciente o inconsciente, o algún pecado oculto que tengamos? Más o menos, ¿con qué frecuencia? ¿Cada 25 años? ¿Cada 10? ¿Cada 8 añitos? ¿Cada 6 meses? Denme chance, hermanos. ¿No? ¿Cada mes? ¿Cada 15 días? Diario. Todos los días tenemos algún pecado consciente, inconsciente. Nuestro carácter nos falló, le hablé mal a mi esposa, regañé más al niño, dije alguna cosa equivocada, no oré, que es un pecado de omisión, no hice algo bueno que debía haber hecho, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cada cuánto tiempo debemos venir delante de Dios para arrepentirnos? Diariamente. Y aquí es una pregunta de mucha confrontación, apúntala en tu cuaderno. ¿Vengo delante de Dios todos los días para arrepentirme? ¿Busco a Dios todos los días para arrepentirme? No, pastor, yo hace 4 meses que no me postro para pedirle perdón al Señor. Órale, ya estás mejor que Daniel. A lo mejor tu vida moral es mejor que la de Isaías. Y eso que Isaías pensaba que era un gusano en el capítulo 6. Oh Señor, miserable de mí, que he visto al rey Jehová de los ejércitos. Mejor mátame, Señor, porque soy un gusano. ¿Me explico? Todos los días debemos venir delante del Señor y confesar nuestros pecados. Un gran teólogo de la antigüedad, Anselmo, un día le preguntaron: oye Anselmo, ¿para qué naciste tú? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Y saben qué contestó? Yo estoy aquí en el planeta Tierra con el único propósito de arrepentirme de mis pecados todos los días y conocer al Altísimo. ¡Ay, qué respuesta, mano! ¡Qué respuesta! Bueno, terminamos con Isaías capítulo 55. Estos pasajes se los estoy dando para que ustedes se den cuenta de que Daniel los conocía. Daniel sabía estos pasajes. Maravilloso. Vamos a terminar leyendo Isaías 55 del 6 al 11, porque esta es la idea detrás de la reprensión que Daniel le da al rey Nabucodonosor. Isaías 55, versos 6 al 11. Léanlo conmigo y después de este versículo vamos a hacer oración. Dice así el profeta Isaías, que por cierto vivió 100 años antes que Daniel. Así que el libro o el rollo del profeta Isaías lo tenía Daniel y desde chiquito lo conocía. Daniel había leído este texto que les voy a leer ahorita. Vamos a leerlo, Isaías 55, verso 6. Vamos a leerlo juntos. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Al predicarle estas palabras, Daniel a Nabucodonosor, Daniel sabía que la palabra de Dios haría algo en el corazón del rey, como lo está haciendo en este momento también en nuestros corazones. Oremos. Señor, te damos gracias por este capítulo 4 del libro de Daniel, que tiene tanta enseñanza para nosotros. Y la enseñanza principal que tú nos has hablado es que nos humillemos delante de ti, Señor. Que nos humillemos, Señor, y en este momento te entregamos nuestra vida. Levanta tus manos desde tu lugar y entrégale tus cargas. Si tú vienes con problemas, con angustia, con cargas, Señor, te entregamos todo a ti, Señor. Tú eres el Rey soberano, tú eres el que gobierna en cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Padre, gracias, porque tú nos has tenido misericordia. Nosotros merecíamos la muerte y la condenación eterna, Señor, igual que el rey Nabucodonosor, pero a cambio de eso nos diste tu misericordia. Nos diste otra oportunidad de conocerte. Fuiste paciente con nosotros. Gracias, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas y reconocemos que solamente somos tus siervos inútiles que te aman y que te dan gloria, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros en aquella cruz, Señor. Bendito sea tu nombre. Te exaltamos y te bendecimos y también oramos por este mundo perdido, Señor. Oramos por el presidente de México y de todos los presidentes del mundo. Oramos por los jefes de la policía, del ejército, del gobierno, por los gobernadores de los estados de la república. Señor, que ellos te conozcan, que no anden en soberbia ni en un orgullo más, que tu palabra llegue hasta sus oídos y que ellos puedan conocer que tú eres el Dios de Israel, el Dios que salva, el Dios maravilloso de Israel, el único Dios. No hay nadie como tú, Señor. Y a ti damos la gloria y la honra y la alabanza y te agradecemos por permitirnos congregarnos otra vez en Cristo Jesús. Amén. Un aplauso, gloria a Dios y bendiciones para todos los que han seguido este estudio en YouTube. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de